Cordial saludo. Hoy, como siempre, en nuestros videos estaremos hablando de un tema bien importante, los libros de comercio obligatorios. Y vamos a hablar de aquellos libros que se deben registrar, porque recordemos que todas las organizaciones en Colombia están obligadas a tener los denominados libros de comercio y algunos de ellos se deben registrar. Vamos a ver en un corto video de qué se trata el tema de registro y manejo de los libros obligatorios. Fundación Evidente, el consultor que quiere la gente. Bien, primero entendamos qué son libros. Digamos que en términos comerciales o en términos de manejo de información institucional, cuando hablamos de libros estamos hablando de hojas, documentos o archivos donde se escriben, relacionan o imprimen de manera cronológica una serie de hechos. Hace algún tiempo los libros en todas las organizaciones se llevaban a mano. Era usual encontrar libros encuadernados y empastados donde las personas llevaban todas sus actuaciones y registros a mano. Luego la evolución del manejo de la información nos trajo la posibilidad de imprimir los libros. Entonces ya pudimos cambiar de cuadernos o libros empastados para diligenciar a mano a algunos archivos que se podían imprimir, es decir, libros con hojas desprendibles para poder imprimir, y ahora estamos hablando también de libros electrónicos. Entonces vamos a mirar de qué se trata cada uno de ellos para poder entender y cumplir cabalmente con las obligaciones que nuestra institución, entidad, empresa, asociación, fundación o corporación debe cumplir ante las autoridades. Bien, vamos a iniciar con una definición establecida en el Código del Comercio, en el artículo 19, que nos dice obligaciones de los comerciantes. Sin embargo, cuando aquí se refiere a comerciantes, no solo se está refiriendo a los comerciantes, sino a todas las personas que realizan algún tipo de inscripción al momento de nacer. Estamos hablando de entidades sin ánimo de lucro y cualquier otro tipo de organización. Entonces, estamos hablando que el numeral 2 nos dice inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exija esa formalidad. También nos está diciendo que se debe llevar contabilidad de los negocios y nos está diciendo el numeral 4 que se debe conservar con arreglo a la ley la correspondencia y todos los documentos relacionados con los negocios y las actividades. Este punto es bastante importante porque es usual encontrar en organizaciones que conocen poco de esta situación y realmente la correspondencia hace parte esencial del desarrollo de los negocios y de las pruebas sumarias en los negocios, en las empresas y las instituciones. Bien, miremos cuáles son los libros de obligatoria inscripción ante el registro mercantil. Entonces, el numeral 7 del artículo 28 del Código del Comercio, que fue modificado por el artículo 175 del decreto 019 del año 2012, establece cuáles son los libros que se deben inscribir de manera obligatoria en el registro mercantil. En este caso, en su mayoría es en la Cámara de Comercio, pero vamos a mirar también qué más puede pasar o dónde más se pueden registrar libros. Entonces, los libros de actas de asamblea y junta de socios es un libro que se debe tener y se debe registrar en la Cámara de Comercio, generalmente, aunque también se puede registrar en la DIAN, las entidades sin ánimo de lucro. Los libros de registro de accionistas para todas las sociedades por acciones, sociedades simplificadas, sociedades en comandita, cualquier tipo de sociedad en Colombia, entonces debe registrar un libro de accionistas. Ese libro de accionistas ya vamos a ver de qué se trata. El libro de registro de socios
para las entidades de responsabilidad limitada y afines, y en las entidades sin ánimo de lucro deberán registrar libro de registro de asociados y libro de actas del máximo órgano social. Entonces veamos que casi en todos los tipos de sociedad u organización, como mínimo nos están exigiendo el registro de 2 libros, es decir, hay 2 libros obligatorios en todas las organizaciones. Uno, el libro de actas, es decir, el libro donde se consagran todos los acuerdos y todas las aprobaciones que hace una organización. Entonces, cada que se reúnan deberán elaborar una acta. Siempre nos están pidiendo el libro de actas o de junta de socios o del máximo órgano social o de asamblea, pero siempre deberá existir un libro de actas. Y nos están pidiendo un libro también para el tema de las personas, que ya lo vamos a describir. Entonces, libros obligatorios en todas las organizaciones, ya sean sociedades o entidades sin ánimo de lucro. Recuerden que siempre lo describimos con la sigla ESAL, entidad sin ánimo de lucro. Entonces, recordemos, tenemos 2 libros obligatorios, uno que hace mención a las actas y otro que hace mención a las personas. Entonces, el libro de actas puede ser de asamblea o de socios, es donde se consagran todos los acuerdos y todas las deliberaciones que se llevan a cabo en las diferentes reuniones. Y tenemos, con respecto a las personas, pues en las organizaciones que existen accionistas, pues va a haber un libro de accionistas, y en las instituciones o organizaciones que hay socios, miembros o asociados, pues vamos a tener un libro de registro de socios o registro de asociados. En este caso, cada uno de los libros, como la simple lógica me lo indica, en el libro de actas se documenta todo lo que se delibera, y en el libro de accionistas, asociados o socios, pues el listado de las personas que hacen parte de esa organización. Hay otros libros que son obligatorios, pero no son de registro obligatorio, es decir, el libro mayor y balances, el libro diario y el libro de inventarios son libros obligatorios. Lo que sucede es que no se registran. Muchas personas confunden el hecho de que registro obligatorio con la obligatoriedad de tener el libro. Son 2 temas diferentes. Cuando hablamos de que es obligatorio que existan y que se tengan correctamente diligenciados estos 3 libros, pero que no es obligatorio su registro, entonces lo que estamos diciendo es obligatorio tenerlos, aunque no es obligatorio registrarlos. Sin embargo, hay organizaciones que lo pueden hacer. Quiere decir que aunque no es obligatorio su registro, en algún momento, si alguien desea, también puede registrar esos libros. Y uno dice, oiga, ¿y cómo se registran esos libros? Esos libros son hojas en blanco que se llevan, en este caso, ante la Cámara de Comercio o ante la DIAN, para que allí le pongan un sello a cada hoja en blanco, y en esas hojas en blanco, que deben ir previamente numeradas, ellos, al colocar el sello allí, ahí es donde uno va a imprimir o a escribir las actas, va a escribir o a documentar o a imprimir los accionistas o el registro de asociados, que ya vamos a ver un ejemplo, o vamos a escribir, digamos, los resultados del libro mayor y de balances, del libro diario y del libro inventarios, ¿cierto? Entonces, muy importante entender que los libros se deben registrar con hojas en blanco ante la Cámara de Comercio, y luego de que están registrados, entonces ahí sí ya se van diligenciando en la medida en que la entidad, empresa u organización va llevando a cabo sus procesos. Entonces, cada que hagan una reunión van a hacer un libro, en el libro de actas van a anotar esa acta. Cada que una persona ingrese, se retire, un nuevo accionista o venda sus acciones o que haya algún movimiento, pues va a registrar ese movimiento, y ahora vamos a ver un pequeño ejemplo. Bien, pero más allá del hecho de cumplir con el deber de tener los libros registrados, también es muy importante tener presente que frente a cualquier discusión, frente a cualquier situación jurídica, incluso con las autoridades tributarias, lo que se encuentre consignado en los libros que hayan sido registrados constituye prueba en favor de quien presenta el libro registrado. Es decir, en una disputa, en una
situación de orden judicial, en una inspección tributaria o en alguna situación con cualquier persona externa o autoridad, será prueba fehaciente lo que conste en los libros que se hayan registrado. Es decir, lo que haya en una acta, lo que haya en un libro de accionistas o asociados, o lo que se encuentre anotado en los libros de contabilidad, si es que se quieren también tener registrados, siempre constituirá prueba en favor de quien sea el tenedor, es decir, del contribuyente que tiene esos libros registrados. Bien, pero ¿cuáles son las consecuencias de no registrar los libros? Entonces, no registrar los libros sí puede traer una serie de sanciones por parte de los órganos de inspección, control y vigilancia. Recordemos que en Colombia todas las organizaciones tienen un ente de vigilancia, inspección y control, algunos por su naturaleza y otros por sus actividades, y otros tanto por su naturaleza como por sus actividades. Voy a exponer un ejemplo. Todas las sociedades comerciales están vigiladas de manera inicial por la Superintendencia de Sociedades, pero si una sociedad adicional al hecho de ser sociedad desarrolla una actividad relacionada, por ejemplo, con la salud, pues también va a ser vigilada por el Ministerio de Salud y las demás dependencias, superintendencias que estén asociadas al tema. Si una sociedad comercial desarrolla actividades relacionadas con transporte, pues va a ser vigilado por la Superintendencia de Transporte o las autoridades correspondientes. Eso quiere decir que en Colombia una entidad como mínimo tendrá una entidad que inspecciona, vigila y controla, y hay una que está casi que por encima de todos, que es la Superintendencia de Industria y Comercio, que finalmente tiene la capacidad más que de vigilar, sí de controlar todas las acciones y actividades que desarrollan todas las organizaciones en Colombia, porque recordemos que son las personas o entidad encargada de velar por los derechos de los consumidores en primera instancia y de muchos otros temas. Entonces, una entidad, una sociedad, seguramente que como mínimo va a tener mínimo dos organizaciones que la vigilan: las supersociedades y la Superintendencia de Industria y Comercio. Y dependiendo de la actividad que desarrolle, pues habrán otros entes de vigilancia, inspección y control. En el tanto de las entidades sin ánimo de lucro, fundaciones, asociaciones y corporaciones son vigiladas por las gobernaciones de cada departamento, y en Bogotá son vigiladas, inspeccionadas y controladas por la Alcaldía Mayor de Bogotá. Entonces, inicialmente su primer ente de vigilancia es la Alcaldía Mayor o la gobernación de su departamento, pero también podrá tener una vigilancia especial por la actividad que realice. Entonces, así como en las otras que acaba de mencionar, pues dependiendo de las actividades que realice va a tener también un organismo de vigilancia. Entonces, esos organismos de vigilancia, inspección y control tienen la capacidad de sancionar, incluso de llegar hasta la cancelación de la personería jurídica cuando no se cumpla cabalmente con todos los deberes. Y recordemos que uno de los deberes es tener los libros mínimos obligatorios registrados ante el ente que corresponda, que en este caso es la Cámara de Comercio, y en algunos casos podrá ser la DIAN para entidades sin ánimo de lucro. Cuando hablamos también de entidades sin ánimo de lucro, aunque poco hablo de ello, que es el sector cooperativo y solidario, pues obviamente está el ente de control, que es la Superintendencia Solidaria, quien les ejerce inspección, control y vigilancia, y también tiene la capacidad sancionatoria con respecto a ellos. Entonces, y uno de los puntos más importantes del no tenerlos, de efecto negativo de no tener los libros registrados, es que no se podrá alegar en favor lo que está escrito en los libros mientras ellos no hayan tenido registro ante la Cámara de Comercio o la DIAN. Entonces, quiere decir esto que no producen efecto ante terceros, según lo que está dispuesto en el numeral 4 del artículo 29 del Código del Comercio. Entonces, importante, no solo puede ser sujeto de sanción, sino que además puede perder la posibilidad de ganar un pleito, incluso con la autoridad tributaria, en caso de que se llegue a encontrar en una situación de estas. Bien, pero vamos a mirar
¿Qué debe tener o contener una acta? Pues primero para que tenga validez y segundo, pues para que tenga claridad frente a lo que el documento pretende mostrar. Entonces una acta debe llevar un número, es decir, un consecutivo. ¿Cierto? Hay personas que le dan un consecutivo por año. Entonces, por decir algo, yo puedo decir que mi organización inicia 2023, acta 2023-01, acta 2023-02, acta 2023-03 o acta 01 de 2023. O comienzan un consecutivo desde el momento en que se registre que dice acta 01, 02, 03 y así sucesivamente hasta terminar. Lo importante es que el orden consecutivo que lleve tenga la capacidad de poder ser entendible por cualquier persona y que no se hagan saltos de números para mantener y respetar la continuidad. Cuando estoy haciendo una acta, debo expresar su naturaleza, es decir, yo debo decir si esa acta corresponde a una reunión ordinaria o a una reunión extraordinaria. Entonces yo digo, acta de asamblea número 01 de 2023 extraordinaria o coloco ordinaria. Digo, ¿quiénes se van a reunir? Entonces, asamblea de asociados, junta de socios, junta directiva, junta de accionistas, asamblea de asociados. Es decir, tengo que decir quiénes se están reuniendo. Hay un punto que es muy importante que yo lo debo anotar más o menos de la siguiente forma. La presente reunión ha sido convocada por, ejemplo, el representante legal o el revisor fiscal cuando la entidad tiene revisor fiscal y se presentó convocatoria mediante un escrito personal entregado a cada uno de los miembros o mediante el envío de correo electrónico a cada uno o mediante un aviso publicado en periódico o un aviso publicado en la sede. Es decir, se debe colocar cuál fue la forma y el medio de convocatoria y en qué fecha se hizo. Generalmente en los estatutos eso está contemplado, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, es importante verificar esa parte en los estatutos. Se debe anotar la fecha en que se va a llevar a cabo la reunión. Se debe anotar la hora y el lugar en que se está llevando la reunión. Un punto bastante importante es el quórum. Se debe indicar cuántas personas hacen parte en su totalidad de la institución o cuánto es el total de las acciones que tiene la empresa. Yo tengo que decir, ejemplo, la asociación, la fundación está constituida o conformada por 10 personas, de las cuales están asistiendo 6, 8, 5, 10. Y de esas personas que están asistiendo son mayoría válida para tomar decisiones, por lo tanto existe quórum. O digo, de la totalidad de la empresa de 1000 acciones se encuentran presentes personas que representan 900 acciones, 500, 100, 1000 o las que sea, y ese número de acciones representa un número válido de acciones para tomar decisiones y deliberar, por lo tanto hay quórum accionario presente para tomar decisiones. Aquí hablamos de un listado de asistentes, entonces vamos a anotar cuáles son las personas que asisten y ahí mismo pues vamos a hablar del quórum. ¿Cuál es el orden del día? Entonces yo tengo que decir, en la convocatoria voy a explicar, convoco a la asociación de X, Y y Z para que se reúnan el día tal en tal parte a tal hora con el objetivo de tratar los siguientes temas. Si hablamos de una reunión ordinaria, estamos diciendo que en las reuniones ordinarias se tratan todos los temas que existen, aprobación de estados financieros, aprobaciones de informe de gestión, aprobaciones, asuntos varios y demás. Cuando hablamos de reuniones extraordinarias, se va a realizar la convocatoria para tratar el tema puntual que se requiere. Ejemplo, el revisor fiscal de la organización XY convoca a los miembros de la asociación o convoca a los accionistas de tal empresa
para una reunión extraordinaria el día 14 del mes X a la hora X en la dirección X para tratar el siguiente orden del día. Primero, tal punto, segundo, tal cosa, tercero. Y se va a exponer claramente cuál es el tema que se va a tratar. Entonces, las convocatorias de reuniones extraordinarias es para tratar un tema puntual. Es importante anotar que todas las organizaciones deben realizar como mínimo una reunión ordinaria al año y por lo tanto cada organización, llámese fundación, cooperativa, asociación, empresa, sociedad social limitada, sociedad por acciones, deberá tener como mínimo una acta de asamblea o de reunión ordinaria por cada año en la cual haya tratado los temas de importancia de la empresa, de la asociación, de la fundación o de la cooperativa, donde se hayan aprobado el informe de gestión, el informe de la junta directiva, los estados financieros, se haya presentado un dictamen si existe un revisor fiscal, se hayan presentado todos los informes y reportes y que todo eso se haya aprobado, que se hayan aprobado los excedentes en el caso de las entidades sin ánimo de lucro y que se haya aprobado cuál va a ser el destino de esos excedentes. O en las empresas que no manejan excedentes sino ganancias como las sociedades, pues aprobar cuáles fueron las ganancias, si se van a distribuir esas ganancias o no y cuál va a ser el rumbo, la dirección que va a tomar la organización hacia adelante. Establecer y aprobar un presupuesto. Recordemos que a las entidades sin ánimo de lucro, la mayoría de organismos que le hacen vigilancia, inspección y control exigen que la asamblea apruebe un presupuesto para el año que está en vigencia y todos los temas que le sean concernientes. Entonces usted en su institución, en su organización, deberá contar como mínimo con una acta por cada año donde se hayan tratado todos los temas concernientes. Luego, el presidente y el secretario de la reunión, que son dos personas que se eligen para llevar a cabo la reunión. En este punto hago una claridad y es que presidente y secretario de una reunión no necesariamente tienen que ser miembros de la institución o de la empresa. Para ser presidente y secretario de una reunión es un cargo que lo puede ejercer cualquier persona, incluso un invitado, porque finalmente ellos lo único que están haciendo es liderando un proceso dentro de una reunión, siendo los testigos principales que van a firmar el acta y en caso de que esa acta requiera un registro, pues serán los que van a adelantar el registro ante el organismo correspondiente y de eso ya les voy a hablar en la siguiente lámina. Se desarrolla el orden del día y al finalizar el acta, entonces se va a explicar si el acta fue aprobada toda o si queda para aprobación en la siguiente reunión. Lo mejor es hacer un pequeño receso, elaborar el acta y darle de una vez la aprobación para que pueda dársele trámite a veces a los procesos que hayan que adelantar. Recordemos que en las entidades sin ánimo de lucro el acta ordinaria de cada año debe contar con dos elementos que nos exige la DIAN para el tema del régimen especial y es la aprobación de la no distribución de los excedentes y otros adicionales y la autorización al representante legal para que solicite calificación o mantenga la actualización en el registro del régimen tributario especial y eso lo debe contemplar el acta y debe estar aprobado por asamblea. Y para finalizar el acta debe contar con las firmas del presidente y el secretario con la expresión mínima que diga es copia fiel toma del libro de actas, pues para que le dé veracidad al asunto. Ahora, ¿qué actas se deben registrar? Normalmente las actas se registran en la Cámara de Comercio, pero no todas son objeto de registro en Cámara de Comercio. Por ejemplo, una entidad que se dedica al tema de educación, las actas ya no se registran en Cámara de Comercio, sino que se registran ante el ente de vigilancia, inspección y control, que en este caso es Secretaría de Educación. Entonces, cada uno, dependiendo de su objeto social, deberá saber ante cuál organismo es que debe registrar sus actas, porque no todo pasa por Cámara de Comercio. Pero en el caso de que la entidad
haya sido constituida en Cámara de Comercio, pues el acta queda registrada en Cámara de Comercio. Si la institución se constituyó como una entidad prestadora de salud, seguramente no va a estar en Cámara de Comercio, sino que va a estar en Secretaría de Salud. O si se constituyó como una entidad dedicada al tema de educación, pues va a estar en Secretaría de Educación, aunque hay algunas organizaciones que se registran en Cámara de Comercio y luego piden una habilitación en salud o en educación como un objeto social complementario, que esos son procesos de los cuales hablaremos en otro momento. Entonces, el acta de constitución es objeto de registro. Las actas en las que se elijan o se nombren personas como representantes legales o revisores fiscales son actas que se deben registrar también. Las actas en las que se realicen reformas estatutarias, como por ejemplo el objeto social, el domicilio, son actas que se deben registrar también ante el organismo. Las actas para disolver o para liquidar una institución también se deben registrar. De resto son múltiples las actas que se pueden desarrollar y que no son objeto de registro ante la Cámara de Comercio, pero se deben diligenciar en el libro de registro. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que en su institución, en una fundación, en una asociación o en una empresa, toman la decisión de cambiar el representante legal. Entonces, en ese caso lo que hacen es, elaboran una acta, la imprimen en el libro que tienen registrado de Cámara de Comercio y luego de estar impresa, llevan una copia de esa acta a la Cámara de Comercio para proceder al registro del cambio de representante legal. Entonces, cuando una acta es objeto de registro, igual se documenta en el libro que está registrado en Cámara de Comercio, pero una copia se lleva a registro en Cámara de Comercio. Las demás actas, que son las de todos los años, donde se aprueban estados financieros, informe de gestión, presupuesto y muchos otros actos o actividades, no es necesario llevarlas a ningún sitio a registrar. Con que estén anotadas, escritas o impresas en el libro de acta registrado, con eso basta. Por eso se considera que es total prueba el hecho de que estén documentadas en el libro. Es muy importante que se verifiquen en la institución que los libros que estén registrados, que estén diligenciados y que se encuentren al día. En el libro de accionistas, entonces vamos a anotar las novedades de los accionistas, entonces el nombre, el domicilio, la cédula y la identidad de cada accionista, el número de acciones que posee, la fecha en que se inscriben esas acciones. Cuando sean las acciones suscritas y no pagadas, se debe indicar la forma y la oportunidad en que ese accionista va a realizar ese pago. Cuando se constituyan gravámenes que realicen sobre las hipotecas o embargos o alguna otra acción, también se registra en el libro. Y en el caso de que le transfieran las acciones a otra persona, también se debe anotar en el libro. El libro de accionista en el mercado tiene muchas columnas, sin embargo, también se puede llevar de manera electrónica o se puede llevar en un formato en Excel en el cual uno va imprimiendo en el libro. Y hay un punto muy importante del libro de accionistas, es la expedición del título. Recordemos que las empresas, las organizaciones que tengan accionistas, es muy importante que le hayan expedido un título de acciones al accionista, porque a veces no lo hacen y el accionista, pues ese es el documento que le ayuda a tener dentro de sus registros el soporte de que es accionista de una empresa, ¿cierto? Es muy importante la expedición del título. El libro de registro de asociados, pues es un libro que no tiene tantos elementos como el de accionistas, porque aquí finalmente lo que estamos llevando es los datos de cada uno de los miembros o asociados de la institución, la fecha en que se inscribe como miembro y algunas novedades que se puedan generar que generalmente son el ingreso o el retiro, ¿cierto? Espero que este video haya sido de mucha ayuda el día de hoy. Como siempre, les habló Juan Carlos Bernal Hernández, contador público especialista en revisoría fiscal y contraloría. Agradezco mucho su atención y obviamente, como siempre, les indico que la persona que desee compartir mis videos lo puede hacer porque tienen una finalidad didáctica de ilustración para las personas que lo puedan requerir. Muchas gracias.